Me parece que va a estar interesante, como, bueno, como cualquier otra, pues igual, ¿no? ¿Ya vamos? ¿Perdón? Ya vamos al aire, ya estamos al aire en 5 segundos. Ahí estamos. Ok, muy bien. Listo. Ok, vamos a dar la bienvenida al Seminario de Historia de Baja California. Bienvenidos a los integrantes a este espacio, a esta plataforma digital que estamos poniendo a su disposición para que nos muestren, nos platiquen y utilicen nuestras herramientas para dar a conocer los temas de interés de históricos, obviamente de lo que hay registrado en nuestra comunidad. Y el tema de hoy, en la conferencia virtual de hoy, pues la presentará ahorita Horacio González, quien es el presidente del seminario actualmente. Y bienvenidos, adelante. Va a estar interesante porque tiene que ver con el Valle de Guadalupe. Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente, esta colaboración que ha resultado muy fructífera entre Plex y el Seminario de Historia para la difusión de nuestra historia regional. Estamos muy contentos de dos conferencias que hemos tenido, pues han sido muy exitosas y pues creo que para nosotros ha sido en todo el contexto, con todo lo que está pasando, pues rescatar esto ha sido muy positivo y pues agradecidos con Plex, contigo, Ricardo, por esta oportunidad. Y el día de hoy pues es un tema bastante interesante desde el contexto de vista de nuestra historia. El Valle de Guadalupe, un fenómeno que en cuanto a lo turístico en los últimos 20 o 30 años ha cobrado mucha importancia y pues parte de esta historia se inició a principios del siglo XX, ¿no? Y pues el día de hoy está con nosotros el doctor Rogelio Ruiz. Rogelio, quien desde muy joven la curiosidad le atrajo acerca de por qué estos rusos llegaron a esta esquina de Baja California y pues fue siguiendo la pista y tanto le interesó el tema que es su tesis doctoral, pues está dedicada a la colonia rusa de Guadalupe y el día de hoy pues nos va a compartir parte de este conocimiento que tiene, sin duda muy importante y que esperamos que en los próximos meses ya ver un muy esperado libro, resultado pues de todo este trabajo que ha hecho Rogelio y pues le agradecemos a Rogelio esta disposición con el Seminario de Historia para presentar este trabajo sobre la colonia rusa de Molocanes. Y pues Rogelio, te damos el espacio y el tiempo para presentar tu trabajo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y por acompañarme, por darse tiempo para escuchar la charla. A los amigos de Plex y del Seminario de Historia de Baja California, con quienes he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar de manera bastante productiva durante ya muchos años. En efecto, lo que voy a compartir son algunos atisbos de producto de una investigación que concreté en una tesis doctoral sobre los colonos rusos en el Valle de Guadalupe, pero que me permitió también extenderme a una historia más social general del Valle de Guadalupe y de la presencia rusa en otros puntos. Y que he seguido trabajando hasta la fecha. Efectivamente, ahora estoy tratando de concretar un libro de difusión para poder que compendie buena parte de los hallazgos, de las interpretaciones y explicaciones que he podido aglutinar sobre la colonia rusa del Valle de Guadalupe y sobre el Valle de Guadalupe en general. Lo primero o la primera duda que surge es quiénes, si ustedes pueden apreciar en el título de la diapositiva, ¿quiénes son los rusos molocanes? Bueno, de entrada tenemos que es un grupo etno-religioso, es decir, rusos étnicamente y molocanes por la adscripción religiosa. ¿Qué implica ser molocanes? Los molocanes forman parte de un grupo o grupos religiosos más bien muy amplios, conocidos de manera general como cristianos espirituales, que fueron producto de un cisma religioso que se dio en el siglo XVI en la vieja Rusia. Digo en la vieja Rusia porque apelo a la Rusia zarista, cuya hasta la fecha iglesia oficial es la iglesia ortodoxa. Hubo un cisma en las décadas de 1620, 1630 y de ahí surgieron una serie de grupos religiosos de diversa índole que son aglutinados, aunque son diversas denominaciones, han ido surgiendo unos, han ido extinguiendo otros. En general se les conoce como duchovny o cristianos espirituales,
Y uno de estos grupos preponderantes son los molocanes. ¿Qué los distingue como grupo religioso? Lo que los distingue son parte de los movimientos o están influidos por los movimientos anabaptistas, es decir, que rechazaron el bautizo ante las iglesias oficiales como la ortodoxa y la católica y que cundieron por prácticamente toda Europa. Rechazan el bautismo, rechazan la existencia de una figura sacerdotal preponderante, así como los rituales o las litúrgicas católicas, y en general apelan por recrear, son utópicos, apelan por recrear bajo un modelo de vida tradicional el reino de Dios en la tierra. Son algo muy similar, de hecho fueron vecinos en la región del sur del Cáucaso, de donde proceden antes de llegar a América, al continente americano, comparten algunas similitudes con los menonitas. Son también grupos iconoclastas, es decir, rechazan adorar imágenes religiosas, al menos como referentes religiosos y de rituales dentro de los templos, y también pregonan la sobriedad, el rechazo a ingerir bebidas alcohólicas y una serie de ordenamientos que incorporan también cuestiones de cómo vestir y cómo comportarse en sociedad. Son preponderantemente campesinos, aunque no, eso no excluye que hayan existido desde siempre gente dedicada a diversos oficios, y ya en el siglo XX, pues gente que haya estudiado hasta grados superiores y desempeña algunos oficios. En algún momento en el Valle de Guadalupe incluso conocí a un señor que había sido beisbolista, estuvo a punto de ser profesional en Estados Unidos, es decir, se ha diversificado este tipo de grupos. Lo que pueden apreciar aquí son las vestimentas tradicionales en esta diapositiva. En algunas imágenes son de principios del siglo XIX, otras ya transcurrido el XX. La imagen central que vemos es de una mujer molocana en una aldea tradicional en Azerbaiyán en pleno siglo XXI, es decir, hay todavía muchos preceptos que se conservan dentro de estas comunidades tradicionales. Estos grupos, ¿cómo llegaron al continente americano? Bueno, originalmente se trasladaron, como muchos otros grupos, muchos grupos europeos y asiáticos. Se calcula que entre 18 y hasta 30 millones de personas cruzaron los océanos, sobre todo el Atlántico, para dirigirse a distintas latitudes, dejando Asia, dejando el este de Europa, entre 1870 y 1918, al concluir la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos grupos debemos englobarlos también dentro de esas grandes migraciones, dentro de esos grandes grupos y desplazamientos humanos, que tenían como principales destinos muchos países en Norteamérica y en Sudamérica, preponderantemente Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los molocanes y algunos de los grupos que ustedes ven representados en esta gráfica de tendencias de los movimientos religiosos surgidos de ese cisma en el siglo XVI en Rusia, XVII, pues se desplazaron preponderantemente a Canadá y a Estados Unidos. Algunos se trasladaron algunos pocos a Brasil y también al Uruguay. En el Uruguay, en la provincia de Río Negro, se estableció una colonia rusa que tiene bastantes similitudes con la que se estableció en el Valle de Guadalupe. Estos grupos emigraron buscando libertad religiosa, prosperidad económica, en un momento en que las condiciones de vida en el sur del Cáucaso se habían modificado y se habían vuelto hostiles para recrear sus formas de vida. Se calcula que emigraron sobre todo al área del este de Los Ángeles entre 1903 y 1905, alrededor de entre 3.500 y 5.000 molocanes, que después fueron migrando también en algunas decenas más, al grado de que hacia la década de 1930 prácticamente no quedaban, era mayor el número de familias molocanas establecidas en el continente americano que las que quedaban en los antiguos territorios bajo dominio zarista y después soviético. Entonces es una migración amplia, una diáspora que prácticamente se trasplantó al territorio americano. Dentro de eso, siempre el lugar donde estuvo asentado un mayor número de familias molocanas fue y sigue siendo el área de Los Ángeles, sobre todo el este, que era una zona que a principios del siglo XX estaba abierta a la migración, había ahí todos los grupos étnicos posibles, incluidos mexicanos, mexicoamericanos,
Y para los molocanes esto no significaba tampoco algo extraño, porque la región de donde ellos provenían también a la fecha hierve el Transcáucaso en diversidad de grupos étnicos, grupos lingüísticos y grupos religiosos. Entonces, esta convivencia entre distintos grupos raciales, religiosos, lingüísticos, no era nada extraño para los molocanes. Pero sí era extraño el verse trasplantados, obligados a moverse prácticamente por las condiciones preponderantes en el Transcáucaso, a un medio urbano en creciente industrialización y donde regían desde luego normatividades, principios, instituciones, características del mundo moderno. Eso sí era novedoso para los molocanes, sobre todo porque el área de Los Ángeles es emblemática dentro de la llamada era del progreso en Estados Unidos por el grado de urbanización y de industrialización que alcanzó, y desde luego también por el aglutinamiento de grupos étnicos que regía ahí. Es, por ejemplo, el sur de California una de las áreas modelo en el oeste de Estados Unidos en cuanto a la lucha y otorgamiento de ciertas libertades a las mujeres, por ejemplo. Y desde luego todo esto repercutió y trastocó en el modo de vida que los molocanes querían trasplantar prácticamente idéntico a sus condiciones tradicionales en el Transcáucaso. Dentro de esta, lo que alguna socióloga, Pauline Young, en la década de 1920, que fue de las primeras en estudiar a los molocanes, ella llamó al asentamiento molocano en Los Ángeles, California, la colonia madre, porque ahí permanecieron y permanecen a la fecha la mayor parte de ellos. Y algunos grupos, algunas familias se sintieron, no se sintieron a gusto en el área de Los Ángeles, California, por ejemplo, en la zona urbana, y empezaron a buscar regresar al modo de vida campesino. A principios del siglo XX, la especulación y el poblamiento del sur de California era bastante amplio de magnitud, y también la especulación generaba bastante carecimiento y dificultades para adquirir zonas rurales o adquirir parcelas, y eso motivó a que algunos molocanes se interesaran por establecerse del lado mexicano de la frontera. Del lado mexicano de la frontera había o se venían alentando a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo en los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, se venían alentando ya el poblamiento o la colonización, el establecimiento sobre todo de colonias agrícolas en algunos puntos que para el gobierno consideraba necesario para el desarrollo del país. Un desarrollo acorde a los preceptos de la modernización, que supone agroindustria, industrialización, explotación de recursos naturales, y sobre todo se perseguía un modelo de colonización europea, preponderantemente mediterránea, pero ya que México no estaba en condiciones de competir con los grandes países atractores de migrantes, que atraían migrantes, entonces pues recibía prácticamente lo que estuviera a la mano y lo que fuera posible. Los colonos rusos de esa manera se establecieron en el Valle de Guadalupe, que hasta el momento había sido un valle poco explotado agrícolamente. Había habido una misión, ustedes pueden ver ahí un boceto del siglo XIX, donde se construyó y operó muy brevemente una misión dominica, ya en el periodo del México independiente, después algunos ranchos, por ahí algunos grupos Kumeyaay, que a la fecha siguen establecidos, también lo tenían como un área, un espacio de recolección, de caza, y donde eventualmente se empleaban también para hacer algunos trabajos agrícolas, cuando ya algunos ranchos florecieron entre fines del siglo XIX y principios del XX. Había entonces ciertas facilidades para que los colonos rusos o el grupo de familias interesados en establecerse del lado mexicano se asentaran en Baja California. Adquirieron a crédito los terrenos de la misión la exmisión del Valle de Guadalupe, y adquirieron entre 5,200 hectáreas más o menos, de las cuales solo 2/3 partes eran cultivables. Desde luego que eran cultivables mediante el sistema de aguas temporales, es decir, no había riegos, después posteriormente lo introdujeron, y con la maquinaria que estaba a disposición tanto en el sur de California como en el creciente punto urbano de Ensenada, donde siempre tuvieron desde un primer momento ellos contactos muy estrechos con los comerciantes, y posteriormente también se establecieron ahí.
Los molocanes tenían un modo de cultivo bastante tradicional importado su lugar de procedencia, del Cáucaso. Era un modo de cultivo extensivo, lo cual agotó la tierra en pocos años y que también se veía, les dificultaba su desarrollo económico por las constantes sequías que están registradas al menos desde el siglo XIX en nuestra región y que a la fecha nosotros podemos constatar. Es decir, a 2, 3, hasta 5 años de lluvias abundantes les corresponden casi el mismo ciclo de estiaje o de sequías en las que se ven realmente grandes dificultades los agricultores que todavía no tienen la tecnología de irrigación para mantener sus productos dirigidos o destinados a colocarlos en el mercado. Y eso lo padecieron los agricultores en Baja California desde que hay registro. En lo particular, yo he revisado a partir de distintas fuentes registros de sequías en el Valle de Guadalupe desde la década de 1890 hasta las de 1940, 50, y el resultado es prácticamente el mismo. 3, 4 años de sequías, 4 o a veces menos de lluvias abundantes. Las lluvias abundantes también significaron problemas para los agricultores en el Valle de Guadalupe. Lo vemos con las referencias constantes, la última fue en 1980 a inundaciones en el lecho del río Guadalupe que destruyen plantíos y destruyen casas e incluso se han llevado o costaban vidas. Entonces fueron una serie de carencias que ellos tuvieron que enfrentar desde un primer momento y que no lograron del todo dominar durante su presencia como colonos en el Valle de Guadalupe. Ellos empezaron a establecerse, los rusos molocanes, en el Valle de Guadalupe a partir de 1905. No dejaron de llegar en los años subsecuentes, hasta 1912 todavía hubo otra gran oleada. En algún momento también en 1909 se formó una colonia aledaña, San Antonio de las Minas, que también ahora forma parte de ese boom y ese auge gastronómico y vitivinícola en la región. Y ahí se establecieron un número menor de familias, también como una colonia en particular, donde sobre todo destacaron familias como Agalzov y Filatov, donde a la fecha todavía se puede apreciar ahí rastros de su presencia. Las familias que se establecieron en el Valle de Guadalupe fueron entre 1906 y 1907. Hay informes de que no llegaban a 300 personas. Eran en el orden de 280, 290, y sobre todo eran unidades domésticas conformadas por, desde luego, se habla de una sociedad o una comunidad patrilocal, donde el patriarca es la máxima figura moral o incluso económica dentro de la familia, el hombre mayor, que todavía la mayoría de edad dentro de los molocanes se alcanzaba a fines del siglo XIX y principios del siglo XX entre los 40 y tantos, 60 y tantos años. Desde luego hay algunos casos pocos de más longevidad, y que fuera un hombre ya casado y que tuviera desde luego una prole que generalmente se estima entre los 4 a los 8 o a veces hasta 12 hijos e hijas. Regularmente los varones contraían nupcias a los 16, 18 años, las mujeres hay casos en que las contraían a los 14, a veces a los 16 y un poquito más hasta los 17 o 18. A esa edad ya pasaban a ser considerados varones y mujeres ya casados o casadas como mayores de edad. Ya tenían derecho a asistir al templo, a la sabraña, como ellos le decían en el lado mexicano, la sabrañía, la iglesia, y a partir de ahí ya podían participar de los servicios religiosos. Antes de antes de contraer nupcias, eran considerados todavía menores de edad, no responsables todavía ni de derecho consuetudinario, mucho menos de hecho, y por lo tanto no tenían ni siquiera acceso a la escuela, a la iglesia, a los rituales. Los rituales religiosos se sucedían sobre todo los domingos, salvo excepciones, y prácticamente les llevaban toda la mañana y parte de la tarde. Organizaban el trabajo de una manera individual, pero siempre aglutinados bajo el consenso colectivo. Ellos tenían un
tipo de agricultura extensivo referido, que consiste en, por ejemplo, un año cultivar una parcela, al siguiente año pasarse a una parcela aledaña y en un tercer año otra parcela. Así dejaban descansar en los años que no les correspondía a las otras dos parcelas. Pero esto terminó por agotarse por la escasez de recursos, por las sequías, por las demandas del mercado de los productos que ellos estaban cultivando. Entonces eso originó que se fueran extendiendo, que tuvieran la necesidad de arrendar tierras o de comprar cuando fuera posible hacia otros puntos. Lo vimos en el mapa que se les mostraba hace rato dentro de la diapositiva. Son los puntos rojos, son algunas de las localidades donde durante prácticamente medio siglo, la primera mitad del siglo XX, los molocanes se extendieron con cultivos y después, posteriormente, también con la cría de ganado, vacuno sobre todo, para vender productos lácteos, lo cual fue también una de las motivaciones que en la segunda década del siglo XX los llevó a mantener ya presencia fija en Ensenada. Hay muchas referencias de cómo en los primeros años del siglo XX en Ensenada pasaban por las calles vendiendo leche, sobre todo las familias de colonos rusos. ¿Qué cultivaban en el Valle de Guadalupe y en los puntos aledaños? Bueno, en un principio, entre las 3 primeras décadas del siglo XX, empezaron a cultivar lo mismo que cultivaban los demás campesinos y agricultores en la región. Trigo y cebada mayoritariamente, y también alfalfa y algunos otros productos hortícolas. Sobre todo los productos hortícolas estaban destinados a autoabastecerse en sus necesidades alimenticias, y el trigo, la cebada y en menor medida el alfalfa sobre todo estaba destinada para el ganado propio, pero vendían algunos excedentes, y lo que sobre todo estaba destinado al mercado era el trigo y la cebada. El trigo mayoritariamente fue lo que les generó ingresos hasta bien entrada la década de 1940. Pero a partir de la década de 1920, sobre todo en algunos años que la memoria oral del grupo, la tradición, señala, y bueno, eso lo puedo constatar con documentos, sobre todo a partir de lo que he consultado de los archivos de bodegas de Santo Tomás, fue a partir de 1925, 1926, cuando introdujeron la vid destinada al procesamiento industrial de vino en la región. Promovido, sobre todo incentivado por bodegas de Santo Tomás. Pero la vid no logró ser el cultivo preponderante en los campos de cultivo del Valle de Guadalupe hasta bien entradas las décadas de 1940 y 1950. Hasta los 40, 50, el trigo lidiaba con la vid por las parcelas, por el número de hectáreas y parcelas cultivadas. También la cebada no dejó de tener presencia ahí en los campos de cultivo, y desde luego a partir de la década de 1940 también hubo intentos de establecer ahí cultivos muy amplios que fueron exitosos, como fue el olivo. En algún momento, ya llegada la década de 1950 y 1960, la vid y el olivo se volvieron preponderantes en la región y, o sea, conocemos ya ampliamente la historia, pues, aunque el olivo sigue teniendo amplia presencia ahí, la vid terminó por ser la marca de la casa y lo que determinó o lo que orientó prácticamente buena parte de la economía en el Valle de Guadalupe. Pero, insisto, quiero remarcar esto, porque existe mucha desinformación, muchos mitos al respecto. La vid fue algo que se introdujo ya para procesamiento industrial de vino hasta la década de 1920 y no fue hasta la década de 1940 cuando ya terminó por ser uno de los cultivos prioritarios dentro de las economías de las unidades domésticas en el Valle de Guadalupe. Ahora bien, en el Valle de Guadalupe existió, el Valle de Guadalupe fue visto, la colonia rusa de Guadalupe, como un lugar donde se mantenían los molocanes las tradiciones, donde se podía hacer o vivir como un molocano, a diferencia de los molocanes que empezaron a establecerse en el poblado de Ensenada o los que ya se habían establecido desde un principio en Los Ángeles, California. En algún momento las familias molocanas en Guadalupe
también tuvieron que emigrar temporalmente por diversas cuestiones, algunas de tipo por los conflictos políticos que empezaban a generarse en la entidad, en Baja California, otras ocasiones derivado de las sequías, por la iniciativa de los más jóvenes dentro de la comunidad ruso-molocana. La cuestión es que nunca se perdió el contacto y los lazos directos económicos, familiares, sociales, entre la colonia madre en el este de Los Ángeles y la colonia en el Valle de Guadalupe. La colonia del Valle de Guadalupe sí vista como la colonia tradicional a ojos de la diáspora molocana. Y como tal, pues empezaron a sufrir estas comunidades. El Valle de Guadalupe no fue la excepción. También los apremios de las nuevas generaciones que estaban situadas entre dos mundos, entre el mundo tradicional y el mundo moderno. Es decir, en Estados Unidos como en México, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes tuvieron que trasladarse a la ciudad para emplearse en empleos de mostrador, como auxiliares de distintos oficios, pero desde niños, niñas fueron obligados a acudir o asistir a las escuelas oficiales. Eso fue algo que estaba dispuesto e incentivado por los dos países, Estados Unidos y México, y desde luego, junto con las actividades económicas, fueron el principal punto de contacto externo de los colonos rusos molocanes con el exterior. Lo económico, desde luego, influyó también para que fueran adaptándose a nuevas formas de trabajo, a nuevas visiones, para que fueran introduciéndose a nuevos negocios, a nuevos rubros económicos, tanto en Los Ángeles como en el Valle de Guadalupe, y por lo tanto eso terminó también por hacer mayores diferencias al interior de las comunidades molocanas. Las comunidades molocanas, como todo grupo etnorreligioso que busca una utopía, en el caso de ellos buscaban recrear el reino de Dios en la tierra, a lo que aspiraban era una sociedad endogámica, así como los menonitas, solo se casaban entre ellos, pero desde luego entre lo que está normado, lo que está postulado existencialmente, es decir, cómo debe conducirse un individuo, una comunidad, y lo que realmente sucede, pues hay una brecha y una gran diferencia. Y de eso no estaba exenta la diáspora molocana, y lo que vemos es ya tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, que desde un principio los jóvenes, las jóvenes que estaban ya más empapados tanto del idioma, de los saberes, de las instituciones en el país receptor, donde incluso algunos ya habían nacido, Estados Unidos o México, pues empezaron a manifestar actitudes que para los mayores más conservadores o más ortodoxos fueron vistas como confrontativas o como un influjo por parte del demonio, porque son sociedades bastante religiosas. Entonces ellos veían que era una lucha, o así lo interpretaban, entre el mal y el bien que trataba de seducir a sus hijos, a sus hijas, para apartarlos de vivir como mandaba la divinidad, que es como vive un buen molocano. Y para eso había prescripciones de todo tipo que, si uno aprecia las fotografías que proliferan sobre los molocanes en México y Estados Unidos, uno ve que son los mayores los que conservan ciertas vestimentas, ciertas actitudes, ciertos arreglos corporales más tradicionales. Por ejemplo, en las primeras fotos veíamos que los hombres llevaban el cabello largo, llevaban barba, se peinaban de raya en medio, porque de esa manera estaba prescrito que tenían que conducirse y verse igual que se veía Jesucristo, al menos en la iconografía religiosa que ellos conocían, ¿no? Que él era familiar. Y en el caso de las mujeres también había prescripciones. Las mujeres, una vez casadas, tenían que llevar desde luego estos atuendos largos, cubrirse el cabello y siempre estar detrás de los hombres o un poco situadas atrás, sobre todo en los servicios religiosos o en las marchas fúnebres o en los casamientos o algunas otras actividades propias de la comunidad. Y con los varones ya vemos que conforme va avanzando el siglo XX, pues los jóvenes ya se visten como cualquier joven de su época, ya visten, algunos incluso los vemos en el Valle de Guadalupe ya vestidos de vaqueros, algunos con esos gorros típicos de las décadas de 1920, 1930,
A partir de 1920 ya empezaron también o aprendieron a conducir vehículos automotor, algunos adquirieron otros. En el área de Ensenada, y todavía a la fecha podemos ver algunos apellidos que están involucrados y son líderes en el área de venta de combustibles. Ya desde un primer momento empezaron a trasladarse, además de para vender leche, para vender combustibles, para arreglar automotores, en fin, hubo una mayor diversificación ya desde los primeros años, llevados quizá por necesidades económicas, pero también porque los más jóvenes vieron oportunidades en otros rubros que generaron conflictos también dentro de las comunidades molocanas, según estipulaban los mayores. Claro, esto no significa que haya acabado este conflicto con las comunidades molocanas. A la fecha subsisten, porque las tradiciones y las modernidades se empalman. Llega un momento en que se pueden coexistir, conviven dentro de los individuos, dentro de las colectividades, y con los molocanes no fue la excepción. Los molocanes, por ejemplo, durante su presencia en el Valle de Guadalupe, si bien los más jóvenes ya no se comportaban como era el ideal que les establecían los mayores, sí reproducían algunos de esos puntos de vista. Y también una de las transgresiones que se generaron fueron los matrimonios. Ya desde un primer momento en Los Ángeles, como en Ensenada sobre todo, el contacto a través del trabajo, a través de la escuela, de la curiosidad misma, pues hizo que sobre todo algunas mujeres empezaran a, si bien no se casaban oficialmente, a mancebarse con individuos provenientes de otras generaciones. Y eso pasó lo mismo en Los Ángeles que en el Valle de Guadalupe. Por ejemplo, en Los Ángeles mismos, dentro de esa estratificación étnica, racial que existía en los Estados Unidos hasta la década, o que existió en los Estados Unidos hasta la década de 1950, era muy mal visto casarse fuera de la comunidad entre los molocanes, pero sobre todo, si eso sucedía casándose con mexicanos, era todavía motivo de mayores recriminaciones y de desconocimiento por parte de la familia quienes transgredieran esas normativas. Y eso, desde luego, generó angustias, generó deserciones, pero también generó rupturas dentro de las molocanas, sobre todo, que se atrevían a romper estas reglas, porque luego de haber convivido 3 o 4 años con algunos mexicanos, por ejemplo, terminaban por volver al seno de la comunidad. Y solo eran aceptadas después de haberse arrepentido públicamente ante el grupo religioso, de pedir perdón, ¿no? Existían sanciones, desde luego, bastante duras hacia los transgresores de las normatividades molocanas. Pero aún así podemos encontrar que todavía existen comunidades molocanas en el área de Los Ángeles, California. En el Valle de Guadalupe o en el lado mexicano, prácticamente como colonia, es decir, como un tipo de asentamiento agrícola. Pues yo establezco que fue la década de 1950 cuando ya prácticamente terminó por dispersarse la colonia agrícola del Valle de Guadalupe. Eso no significa que ya no queden o quedaran descendientes de rusos molocanes en la región. A la fecha podemos verlos ahí en muchos apellidos que llevan nuestros conciudadanos, varios de nuestros conciudadanos, sobre todo en el área de Ensenada y el Valle de Guadalupe. Pero ya a partir de la década de 1950 ya no podemos hablar de ellos como colonia rusa, como un tipo de unidad económica específica, como fue que ellos se organizaron y se establecieron a principios del siglo XX, es decir, regidos bajo ciertas normatividades, registrados económica y políticamente con ciertas categorías ante el Estado mexicano. Y prácticamente este desmantelamiento de la colonia agrícola pues fue resultado de diversos factores, tanto de índole interna como de índole externa. En la interna podemos ver que hubo una sangría demográfica de la colonia rusa conforme fueron avanzando las décadas en el siglo XX. Porque los jóvenes empezaron a mudarse, ya sea al área urbana de Ensenada, al área urbana de Los Ángeles, California, empezaron a casarse fuera de la colonia
y el número de colonos que se fue reduciendo, al grado de que hacia 1958 encontramos si acaso 10 o 12 cabezas de familia nada más en el Valle de Guadalupe, y eso no significa que vivieran necesariamente ahí, simplemente tenían propiedades todavía, estaban registrados ante el registro público de la propiedad como poseedores de parcelas, y también el incremento demográfico de nuestra entidad, el cambio del régimen del porfiriato al Estado revolucionario, pues generó una serie de conflictos, una serie de transformaciones sociales y de formas de conducir el Estado-nación y que impactaron cultural y socialmente en México, que volvieron lo que había parecido quizá un entorno más propicio para poder mantenerse como un grupo, para poder mantener su singularidad étnico-cultural del lado mexicano, que es lo que originalmente los había traído al Valle de Guadalupe, pues se fue transformando, fue más difícil, fueron siendo hostigados por una serie de movimientos agraristas, nacionalistas, sobre todo en las décadas de 1920, 1930, que reivindicaban las tierras o las tierras propicias para la agricultura para los mexicanos, y como diversos grupos extranjeros, menciono a los chinos, por ejemplo, a los japoneses en Ensenada, a los estadounidenses, pues fueron objeto también de hostilidades por parte de estos grupos, por parte de sindicatos, por parte de organizaciones de trabajadores, por parte de autoridades también, para que las tierras fueran, así se decía, recuperadas por mexicanos. Y esto sobre todo se concretó en 1958, a partir de la toma de tierras, que fue un episodio que tuvo resonancia no solo a nivel regional, también a nivel nacional, y que motivó que terminaran de irse los pocos o las pocas familias molocanas que quedaban en la localidad. Y si algunas permanecieron, fue ya a título individual, como cualquier otro ranchero o propietario lo hizo en el Valle de Guadalupe. Entre los principales afectados por esa toma de tierras que estaba conducida y liderada contra los agricultores rusos, en realidad el mayor número de afectaciones fue sobre propietarios mexicanos, y eso nos da una idea de cómo ya quedaban pocos rusos en la región. Pocos rusos como colonos establecidos bajo los lineamientos y criterios originales que los habían llevado a establecerse ahí. Y por eso yo considero que si tuviéramos que periodizar el establecimiento y existencia de la colonia rusa de Guadalupe, yo la dataría entre 1905, que es el momento en que empezaron a establecerse, y 1958, que es el momento de la toma de tierras. Y también que contribuyó a alimentar la existencia de la colonia rusa de Guadalupe como una comunidad tradicional en la que sí desde los ojos de las comunidades que siempre estaban en conflicto ante esta dicotomía entre tradición y modernidad en Estados Unidos, pues la colonia de Guadalupe incentivó y alimentó el imaginario de sus correligionarios que sí era posible mantener y esforzarse por ser un buen molocán, tal como lo establecían sus tradiciones en el nuevo continente, es decir, en el continente americano. De hecho, se dieron casos en que familias molocanas de Los Ángeles enviaban con sus familiares o conocidos en Guadalupe jóvenes para que aprendieran, o a casarse incluso, para que aprendieran la forma de ser un buen molocán, una buena molocana con la gente que vivía en el campo. Pero incluso entre ellos hubo, he podido analizar expedientes de divorcio, ya en las décadas de 1920, 1930, entre molocanes, molocanas que venían de la ciudad y no se adaptaban al trabajo o a la vida en la comunidad rural, y que por lo tanto a los pocos meses pedían ya el divorcio. ¿Cómo voy de tiempo? Porque si no consulto me extiendo más. Ricardo, perdón, Rogelio, tienes todavía 5 a 10 minutos más. Ajá, o sea, casi nada. Bueno, entonces,
Considero que a la fecha todavía hay una amplia disputa con todas las transformaciones que el Valle de Guadalupe hemos visto en el Valle de Guadalupe a lo largo de estas últimas 3 décadas. Considero que todavía hay una disputa muy amplia por la memoria social en el Valle de Guadalupe, generada desde luego por la irrupción de nuevos actores sociales, que fue gradual. En 1938, por ejemplo, fue muy significativa la creación del Ejido El Porvenir, sobre todo con familias repatriadas del sur de California, dentro de un plan también de población que desarrolló el cardenismo, en Baja California en particular, y también con la ya mencionada y referida toma de tierras en 1958. Aquí vemos algunas escenas. Vemos, por ejemplo, en un vehículo, en un pick-up, propiedad de Alejandro Samarin, trasladar a la tropa mexicana que va destinada a expulsar a los solicitantes de tierras de los sembradíos. En la otra imagen vemos una familia rusa tomándose una foto dentro de las pequeñas ramadas que hicieron los solicitantes de tierras que tomaron o que se aposentaron sobre los sembradíos en el Valle de Guadalupe. Dentro de estas disputas por la memoria social que todavía vemos en el Valle de Guadalupe, que todavía se aprecian, es decir, por la legitimidad de a quién le corresponde asumir la herencia o la identidad de pertenecer al Valle de Guadalupe, pues encontramos referencias todavía entre los rusos, aquellos a los que llaman los invasores de la tierra, que son los defendientes, o los paracaidistas, que son los descendientes de la gente que tomó las tierras en 1958. Encontramos también a los ejidatarios y encontramos nuevos actores como los empresarios, los jornaleros, que sobre todo empezaron a llegar masivamente a partir de la década de 1980, aunque ya estaban al menos desde la década de 1958, cuando empezaron desde la década de 1950 o 60, cuando empezaron a establecerse ya las principales vitivinícolas en la región. Y ahora encontramos nuevos actores también, como podrían ser los turistas. Es un sitio en el que recurrentemente está siendo promovido por una serie de cuestiones que tienen que ver con gastronomía, con vitivinicultura, también como un lugar en el que se es respetuoso del ecosistema, y donde todo esto ha generado síntesis y breviarios culturales de la historia de Guadalupe que poco tienen que ver realmente con los acontecimientos históricos que en mi caso he podido ahondar y detallar a partir de estos estudios. Y bueno, seguramente entre el público, entre ustedes, habrá quien tenga algunas aportaciones, algunas preguntas, algunas cuestiones que con todo gusto podría ayudar a replantear. Gracias. Creo que pudiera comenzarse por las preguntas aquí mismo en Zoom, Horacio. Creo que Filatov, Leonardo. Así es. Complementando, ahorita me llamó mucho la atención lo que comentaba Rogelio con respecto a la fotografía que aparece ahorita de Samarin. De hecho, me gustaría, para complementar un poco más pues la presentación, es en 1932 aproximadamente cuando Samarin junto con Filatov y Rudametkin también los conocen al señor Srog, el cual era en ese tiempo gerente de la agencia Ford en Ensenada. Este señor, el señor Srog, los invita a que vengan a hacer al poblado de San Vicente unas ventas, a lo que estos, pues ahora sí que los rusos molocanes, Filatov, Rudametkin y Samarin, les agrada mucho estas tierras, y el señor Srog les invita a que pidan a terrenos nacionales que se les ceda pues parte de estos terrenos para así ellos puedan iniciar con sus familias y hacer unos asentamientos un poco más al sur del Valle de Guadalupe. Es así como cuando ya vienen de norte a sur, pasando Santo Tomás,
vemos a la entrada de Heréndira que empiezan los primeros asentamientos de los rancheros. Un ejemplo está el de los Yajimovich, que está exactamente en la pura entrada de Heréndira. Posteriormente viene el rancho de Filatov, pasa al rancho de Samarin y posteriormente Ruametkin, que Ruametkin ya está llegando casi al ejido Bonfil. Y es pues un dato curioso, ¿no? Para no olvidar que también pues se desprende estos personajes de la cultura molocana, porque como mencionaba ahorita Rogelio, pues eran mal vistos por ciertas actitudes que tomaban de querer ser un poquito más libres, ¿no? Sí, gracias, Leonardo. Damos lectura a algunos comentarios aquí en Facebook. Mencionan, vamos a brincarnos. Vámonos. Dice, saludos de parte de Manuel Arturo Mellón. Saludos, Rogelio. Felicidades, como siempre, una excelente conferencia. Muy bien por el seminario de historia. Sergio Urista, ¿Fernando Jordán tuvo interacción con las comunidades molocanes? Es una pregunta, menciona Sergio Urista. Sí. De hecho, si podemos ver, por favor, Ricardo, la última diapositiva. La del cierre. La última. Donde digo gracias. Sí, esa foto que ustedes pueden ver ahí de dos mujeres molocanas fue tomada durante la visita de Fernando Jordán, el periodista, reportero de Impacto, la revista, creo que todavía existe o existía hasta hace poco, él que ilustró, y es de hecho, ocupa dos planas del amplio reportaje que él hizo durante su visita a Baja California. Me refiero a una visita que hizo a fines de la década de 1900, bueno, a inicios de la década de 1950, y que tituló el Otro México, me parece, por ahí tengo alguna duda del título original de la revista. Y justo esta imagen la digitalicé del texto original y él hizo un reportaje muy amplio sobre la Baja California, pero sí puso un énfasis en la singularidad, lo vio como un caso curioso de campesinos rusos, de hecho creo que maneja el término una comunidad eslava perdida ahí en la Baja California, ¿no? Algo así. Y lo maneja con términos exóticos, que es algo muy característico de la antropología tradicional hasta la década de 1970, que empezó a ser cuestionada la exotización de los grupos que eran observados por viajeros, por científicos, por distintos observadores. Y claro que él resalta esta peculiaridad de una manera bastante empática, por su carácter industrioso, trabajador, pero sí no deja de tener ese sello de exotismo que en general Fernando Jordán le imprimió a todo lo que encontró en la Baja California. De hecho, por eso lo llamó el Otro México, como un México que estaba ignoto y distante y remoto y poco conocido desde una perspectiva del centro del país. Que era también pues, un tipo de discurso que vamos a encontrar común, sobre todo en el momento de prácticamente todos los viajeros que por diversos motivos dejaron constancia y registro de su visita al Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe tuvo entre sus visitantes distinguidos, por llamarles de alguna manera, que dejaron registro y constancia de su paso por ahí. Cuenta, por ejemplo, con la visita de uno de los pioneros y de las figuras más importantes de la geografía, de la Escuela de la Geografía Alemana, que es Oskar Schmieder. Oskar Schmieder visitó durante una estancia que estaba haciendo en la Universidad de Berkeley
visitó en diciembre de 1928 el Valle de Guadalupe y dejó constancia en un artículo que escribió para la revista de la Universidad de California sobre esta aldea, este enclave eslavo que él llamó primitivo. Él no dudó en llamarla primitiva. Estamos hablando de 1928, todavía subsistían muchos de estos criterios jerárquicos entre culturas, entre grupos humanos, y la designó como tal. También podemos encontrar, por ejemplo, registros de Lawrence Post, un famoso etnólogo estadounidense que también dejó constancia en alguna revista estadounidense de su paso por la colonia, Fernando Jordán, o también con Basols Batalla, que también hizo lo propio, dejando sus impresiones sobre la colonia. Y casi todos resaltan lo mismo, un enclave étnico ruso, donde ya casi nadie habla ruso sobre los mayores, solo los mayores, que los ve como bastante reacios a asimilarse al resto de la población mexicana, pero que ya empiezan a haber cambios entre ellos y que sobre todo las primeras generaciones las ven ya interactuando de una manera más desenvuelta con sus pares mexicanos. Eso es básicamente el tipo de mirada que encontramos en Jordán y que prevalece o que comparte con estos distintos visitantes. O Moisés de la Peña sería otro. Moisés de la Peña es uno de los primeros o de los pioneros de la academia en economía y en buena medida de los estudios sobre grupos extranjeros en México. Y bueno, también sobre grupos indígenas. Moisés de la Peña visitó la colonia en 1946, un poquito antes que Fernando Jordán, y también relató de una manera detallada el exotismo y la cierta singularidad que suponía en el paisaje humano del área rural de Ensenada al encontrar este enclave eslavo en la zona. Porque además el enclave presenta si uno ve ahora una fotografía aérea, por ejemplo, presenta un tipo de modelo urbano propio del este de Europa, el modelo Strassendorf, que literalmente significa un poblado o la calle del poblado, ¿no? Un poblado de una sola calle, la calle principal, en la cual se encuentran a los costados las viviendas, que son una vivienda con techo de 4 aguas, cuya salida o entrada principal da hacia el huerto, donde tienen algunos animales de corral, algunos hortalizas para consumo propio, y los campos de cultivo se encuentran a cierta distancia, donde hay que salir a laborar, ya sea por semanas enteras, lo cual hacen en el Valle de Guadalupe, o por algunos días en específico. Y ese es el tipo de registro que encontramos en Jordán y en otros visitantes. Leonardo. Muchas gracias. Estas son pues 2 preguntas, Rogelio. La primera es con respecto a la estructura. Me llama la atención mucho la estructura que contenían las casas habitaciones de la comunidad molocana, que era de teja de 4 aguas. Ahí como estamos viendo en la presentación ahorita. Y la relaciono, no sé realmente, con Casa Machado en Rosarito. ¿Perteneció a alguna familia molocana? Y la otra es con respecto a las fechas que estamos llevando, que se llevan a cabo, ¿cuál fue la situación o cuáles fueron las acciones que vivió la comunidad rusa molocana ante la Segunda Guerra Mundial? Porque aquí ya estamos hablando que era inicios de la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan como que a desarrollarse más. Bueno, en cuanto a la casa habitación, el modelo de la Casa Machado y los que vemos aquí en la diapositiva, es un modelo que se usaba en la región al menos desde fines del siglo XIX. Es decir, pero es un modelo también que guarda similitudes con el tipo de aldea que encontramos en el Cáucaso. Si podemos ver, creo que es la segunda o tercera diapositiva, podemos ver ahí una imagen que tomé de una aldea molocana en el Cáucaso. Ahorita, antes. Creo que es aquí, en esa diapositiva, ahí aparece, en el pie de foto dice calle de una aldea ruso-molocana en Transcaucasia. Y vemos que el tipo de
casa habitación es muy similar a la que se reprodujo durante el siglo XIX y siglo XX en el sur de California y aquí en el norte de la entidad. Entonces no hay mayor diferencia. Por ahí algunos detalles quizá en los acabados, la cuestión del horno, que bueno, tampoco era algo extraordinario tener horno en ese momento en las casas en medios rurales. Entonces, más bien obedecen patrones propios de la región y que no se contraponen a los patrones que tenían allá en el lugar de donde procedían. Y patrones arquitectónicos, claro. Y en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, bueno, aquí sobre todo habría que señalar que uno de los preceptos religiosos de los molocanes es el pacifismo. De hecho, estipulan en sus orígenes la no obediencia a ninguna autoridad en la tierra, por eso rechazaban a los sacerdotes. Solo obedecían a la divinidad, es decir, se denominan cristianos, pero para ellos es central y fundamental la figura del Espíritu Santo, es la que mayor preponderancia tiene, por eso guardan ciertas similitudes en algunos rituales o prácticas con movimientos pentecostales. El Espíritu Santo accede en algún momento del ritual religioso y empiezan a brincar, empiezan a hacer una serie de gesticulaciones bastante frenéticas. Y eso los llevó a que en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos fueran convocados, ya en 1917, cuando entró Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, fueron convocados a filas para integrarse a las Fuerzas Armadas, y eso generó, junto con otros grupos, que fueran objetores de conciencia y algunos padecieran prisión. En la Segunda Guerra Mundial, y eso es un acento que han puesto mucho los que han estudiado a los molocanes en Estados Unidos y Canadá, a los Duchovny, un grupo similar, los Duchovores. En la Segunda Guerra Mundial ya no hubo casi casos de objetores de conciencia entre los molocanes o los Duchovores. Buena parte de ellos sí atendieron el llamado, y en el caso mexicano pues no hubo mayor diferencia con el resto de la población mexicana. Se entiende, es un tiempo de guerra, sobre todo a partir de 1942 con el ingreso oficial de México a la guerra, y dentro de eso pues hay ciertas restricciones, hay ciertas leyes que quedan suspendidas en algún momento, y no hubo mayor diferencia que con el resto de la población. Muchísimas gracias, Rogelio. Ok, me gustaría ver si podemos irnos rapidito con las preguntas en Facebook, si nos permiten, para hacer respuestas muy concisas, Rogelio, porque hay muchas preguntas y obviamente también felicitaciones. De hecho, por aquí mandaron saludos de parte de la señora Rosa Samarín de Cachirisqui, originaria del Valle de Guadalupe, descendiente de los emigrantes rusos. Creció en donde es el actual Museo Ruso, mencionan. Es un mensaje de Arturo Saldaña. Manuel, Miguel Carrillo pregunta cuántas familias hubo en la colonia original. Bien. Y vamos a ver por acá más arriba. Excelente conferencia. Nos gustaría saber más de los cambios climáticos, el fenómeno de las lluvias y sequías y cómo afectaban su alimentación y vida cotidiana, de parte de Úrsula Mansur. César Francisco Arellano, el etnólogo Camilo Magoni, uno de los mejores del mundo, y su trabajo lo realizó en el Valle de Calafia. Trabaja para Pedro Domecq y Vinícola Lacheto, principales plantas productoras de vino y aguardiente también. ¿Existe algún legado gastronómico en la comida ensenadense que pueda reconocerse por parte de estos grupos? Ajá, bueno, el número de familias, bueno, aunque el contrato original establecía que eran un número mínimo de 100, en los hechos esto no aconteció, y entre 1905 y 1907 he seguido datos censales de algunos otros registros y establezco que no hubo más allá de 290 personas de origen ruso, y eran alrededor de 42 familias. Desde luego esto se modificó conforme fue avanzando el siglo XX. El número se redujo a 1958, cuando encontramos 12 cabezas de familia. Y claro, hubo desplazamientos a otras áreas rurales y sobre todo a Ensenada.
En cuanto a la influencia de la gastronomía rusa en la región, sinceramente no me atrevo a reconocer algo directo que haya impactado en la gastronomía. Seguramente hay algún emprendedor, alguna emprendedora que ha retomado o intenta retomar algunos productos, pero cuando a mí me hablan de gastronomía ensenadense, directamente pienso en un taco de pescado o algún otro tipo de platillos. El vino, por ejemplo, no circula por ahí el mito de que lo trajeron los rusos, incluso he visto algunos folletos de la Secretaría de Turismo anunciando eso en algunos otros años, no sé ahora, y pues tampoco, ¿no? El vino ya quedó establecido que fue promovido, incentivado por bodegas de Santo Tomás directamente ahí en el Valle de Guadalupe. No tiene que ver ese vino con el vino misional que los hacían y lo siguen haciendo en otros lados también. Entonces no me atrevería a ver un enlace directo. Y hay una pregunta intermedia, ¿verdad? Contesté la última y la primera. Sí, bueno, es que hay un montón. También César Francisco menciona, considero que gracias a los rusos, pioneros del cultivo de la vid, tenemos hoy una región reconocida en el mundo como los mejores vinos. Mencionan también Arturo Saldaña, dice, faltó decir que ellos llevaban sus granos a San Diego y en dicha travesía ocasionalmente eran asaltados. El recorrido duraban de 2 a 2.5 semanas de viaje, ida y vuelta. Era del valle a Tecate para llegar a San Diego. ¿Tienen datos de eso? Esos recorridos, la venta del trigo la hacían principalmente en Ensenada. Eso está muy bien establecido, al menos en las 3 primeras décadas de trigo. ¿Por qué después el producto, ya lo expliqué, se diversificó a la uva, al olivo y otros, la alfalfa incluso, ¿no? Y claro, también hay referencias que llevaban en carreta a San Diego, pero lo que hacían era hacer los recorridos que hacía prácticamente toda la población, trasladarse de Ensenada a San Diego había 2 vías, 3 más bien. 2 por tierra, por Valle de las Palmas, y otra por Vallecitos, y otra por aquí por el litoral. Y la otra era por barco. Entonces, desde luego que la región, desde el siglo XIX y hasta la fecha, estaba expuesta o el viajero a asaltos o algún otro tipo de incidencia que pudiera haber ahí de tipo criminal. Hay muchos registros de asaltos y eso, pero era para toda la población. Hay traficantes, hay muchos problemas ya sociales en el siglo XX. Arturo Saldaña menciona la razón por la cual se empezaron a ir fue porque Eusebio Rojo Gómez les empezó a quitar sus tierras, no porque los jóvenes si quisieran ir a Estados Unidos. Es un comentario de Arturo Saldaña. Bueno, respeto el comentario, pero en realidad la emigración son familias transnacionales, así hay que verlo. Nunca perdieron el contacto con el sur de California y siempre fueron y vinieron, pero pasado el tiempo terminaron por asentarse en el área de Los Ángeles, sobre todo algunos se asentaron en otros puntos rurales del sur de California, como el Valle de Santa María, por ejemplo, sería algo muy, muy emblemático de ahí, o incluso en el norte de San Diego. Pero básicamente ellos emigraron sobre todo entre la segunda década y del siglo XX, en 1940. Eso lo tengo muy bien registrado. Hay tradición oral de ellos mismos, el texto de George Mohoff que recoge bastantes tradiciones, historia oral recabada entre los mayores por él mismo, pues da cuenta de esos flujos. Y yo lo veo como familias transnacionales, igual que buena parte de las familias en la región, sobre todo cuando era más permeable la frontera. Lo vemos, por ejemplo, con las familias descendientes de los ejidatarios del Porvenir, lo vemos también con las familias descendientes de los solicitantes de tierras. Efectivamente, Eusebio Rojo Gómez fue uno de los líderes del movimiento, el principal, y ahí, bueno, eso no quise hablar porque es tema de otras charlas. El protagonismo de Braulio Maldonado es fundamental ahí para el acontecimiento de la toma de tierras en 1958. Un mensaje de Eduardo Vázquez. Rogelio, muy buena conferencia. Aquí está conmigo un ruso, Bukerov. Le gustaría platicar contigo si es posible. Deja su número de teléfono. Con todo gusto, con todo gusto. De hecho, tengo
Ojalá saque el libro pronto. Tengo muchos, todo esto lo tengo documentado con muchos casos, nombres y apellidos. Y los Bukrov o Bukharov fueron fundamentales en la colonia rusa. No hay tiempo para todo eso, no quise extenderme en detallitos, pero por ejemplo aquí traía el caso de Basilio Bukrov, que a los 59 años aparecía como líder espiritual en la colonia Guadalupe en 1930, pero en 1938 ya aparece un movimiento ahí dentro de la colonia para removerlo por razones, lo acusaban de déspota, de que se le había subido el cargo, y una serie de conflictos ahí que podemos, que le dan, como decimos los historiadores, son la carnita para la historia, ¿no? Pero eso lleva mucho, entrar a detalles lleva mucho tiempo. Y a lo mejor son motivos de otras exposiciones. Muy bien. Bueno, creo que ha sido una discusión muy interesante. Además de tu presentación, Rogelio, muchas gracias, y se ha generado pues diversas preguntas y sobre todo ese contacto todavía con los descendientes, ¿no? Creo que también es una historia muy viva, ¿no? Todavía presente, ¿no? Con las generaciones actuales. Y pues muchas gracias. Usualmente si estuviéramos en la antigua normalidad, te estaríamos invitando a degustar un rico carpaccio de atún, pero pues te vamos a quedar a deber ese carpaccio de atún, y muchas gracias de nuevo, Ricardo también, y a todo el público que se unió, y pues ya el mes próximo estaremos programando otras conferencias aquí con el apoyo de Plex. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer y bueno, estamos tratando de adaptarnos a estas formalidades porque son realmente novedosas para muchos de nosotros el charlar de esta manera. Estamos habituados a ir a Ensenada y disfrutar ahí de los encantos de la Cenicienta del Pacífico, convivir con ustedes cara a cara, pero bueno, las circunstancias imponen esta formalidad, esta modalidad que además pues puede llegar y penetrar también a otros lugares, queda guardado, tengo entendido, ¿no? Así es. Entonces creo que por ahí hay que verle también con optimismo los aportes que puede tener este tipo de formato. Sí, sin duda, eso nos da más, esa flexibilidad nos ayuda a alcanzar más público, como comentamos al principio, y pues muy contentos de que esto esté funcionando, y gracias de nuevo al público y a Plex. Rogelio, antes de que te vaya, felicidades por tu plática. Tengo el libro ruso sobre rusos y Rusia, antología documental, donde vienen todas las familias que fundaron la colonia Guadalupe. Sí. Se les dio la carta de naturalización como mexicanos en 1934. Vienen todos los nombres de todos ellos. En total eran 41 familias. Sí, ese documento. ¿Entiendes? Sí, son del AGN, ¿no? Sí. Pero tengo libros y está a tu disposición si lo ocupas. Sí. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias a todos, todas también. Y felicidades, muy buena para ustedes. Muy bien, creo que con eso entonces damos por concluida la charla. Gracias al Seminario de Historia por la confianza de utilizar nuestra plataforma y compartir su conocimiento, que sí, en efecto, Rogelio, queda guardado aquí en Facebook. En cuanto termine, automáticamente en un minuto ya está disponible. Lo descargaremos y lo subiremos a YouTube también, por si alguien este espacio. Estaremos pendientes. Un saludo para todos ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.